Mucha gente dice que el matrimonio no existe en la Biblia y repite eso como si fuera un hecho comprobado. Pero cuando se abre el texto antiguo y se observa minuciosamente, aparecen pistas, costumbres y relatos que parecen contar otra historia, casi como un rompecabezas histórico que se ha ido desmontando a lo largo de los siglos. El problema es que lecturas rápidas, traducciones diferentes y frases sacadas de contexto han creado un misterio que confunde incluso a lectores atentos. En este video seguiremos las huellas de esta cuestión desde las páginas más antiguas hasta interpretaciones modernas, separando opinión de evidencia y mostrando cómo comprender esto puede cambiar totalmente la forma en que se percibe la religión, la tradición e incluso los debates sobre casarse o no casarse. La idea de que la Biblia no habla del matrimonio se difundió como un rumor, repetido tantas veces que se convirtió en una verdad para mucha gente. Esta duda cobró fuerza especialmente en los últimos siglos, cuando los lectores comenzaron a analizar el texto antiguo con una mirada moderna, olvidando que este nació en culturas muy diferentes a la nuestra. Investigadores de historia religiosa muestran que buena parte de esta confusión surgió de traducciones variadas y elecciones de palabras hechas por estudiosos a lo largo del tiempo. Un ejemplo curioso aparece cuando versiones antiguas usan términos que significan unión familiar, mientras que traducciones recientes prefieren palabras más genéricas. Durante la Reforma del siglo XVI, estudiosos como Martín Lutero incentivaron la lectura directa de las Escrituras, lo cual fue revolucionario, pero también abrió espacio para interpretaciones individuales sin contexto histórico. Ya manuscritos antiguos, como la Septuaginta, muestran que términos ligados a alianzas conyugales existían siglos antes de esas discusiones modernas. Historiadores bíblicos de universidades europeas explican que leer textos antiguos sin considerar idioma, cultura y costumbres es como ver solo la mitad de una película y pensar que se entendió el final. Así nació el mito, no de falta de mención, sino de lectura fragmentada. Si no es silencio, entonces, ¿cuándo apareció por primera vez esta unión en la narrativa? Volvamos al principio de todo. Justo en las páginas iniciales del Génesis aparece la frase «serán una sola carne», expresión que, según lingüistas del hebreo antiguo, indicaba fusión de vida, destino y responsabilidad, no solo romance. En el contexto del antiguo Oriente Próximo, uniones así no eran simples acuerdos afectivos, eran pactos sociales reconocidos por la comunidad. Registros arqueológicos de civilizaciones vecinas, como contratos matrimoniales encontrados en Mesopotamia, muestran estructuras legales parecidas, lo que sugiere que el público original entendía exactamente de qué hablaba el texto. Es decir, para quienes escucharon esta narrativa por primera vez, aquello sonaba como una descripción clara de matrimonio. La duda surge solo cuando lectores modernos intentan encajar términos antiguos en categorías actuales. Y ahí comienza la fragmentación de la interpretación. Estudiosos de historia bíblica, como investigadores de la Universidad de Oxford y de Jerusalén, explican que expresiones hebreas relacionadas con unirse y hacerse uno se usaban en documentos legales familiares, no solo en poesía. Esto indica que el pasaje describe más que mera convivencia, describe una alianza reconocida. Curiosamente, códigos legales antiguos como el Código de Hammurabi ya trataban el matrimonio como institución formal siglos antes, mostrando que el concepto era común en esa región. Así, cuando el texto bíblico usa lenguaje semejante, dialoga con una costumbre real, no inventa algo abstracto. La escena inicial de la humanidad, por lo tanto, no retrata solo dos personas juntas, sino el modelo de unión que moldearía sociedades enteras. Muchos afirman con convicción: Jesús nunca habló sobre matrimonio, pero basta hojear los relatos antiguos para que la escena cambie drásticamente. En los diálogos registrados en el Evangelio de Mateo, líderes religiosos
preguntan a Jesucristo si un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo, cuestión polémica en el siglo I entre escuelas judías rivales. Él citó la narrativa de la creación y reforzó la idea de unión permanente. Historiadores como Craig Keener y estudiosos del judaísmo antiguo confirman que esta respuesta entraba directamente en una discusión legal real de la época. En lugar de ignorar el tema, tomó posición pública, y eso cambia completamente la acusación de omisión. El detalle más intrigante es que sus oyentes entendieron perfectamente el peso de lo dicho, porque reaccionaron sorprendidos. En el contexto cultural judío, el matrimonio era un contrato social, religioso y económico al mismo tiempo, por lo que cualquier declaración sobre ello tenía un impacto inmediato. Al reafirmar el principio de unión duradera, no creó una regla nueva. Reforzó una base antigua que ya existía. Investigadores del Centro de Estudios Judaicos señalan que este tipo de enseñanza era vista como radical, justamente por apretar y no aflojar la responsabilidad conyugal. Es decir, el silencio atribuido a él parece más mito moderno que realidad histórica. Ahora entra en escena un viajero incansable, escritor agudo y observador de culturas, Pablo de Tarso. Sus cartas, preservadas en manuscritos analizados por especialistas en crítica textual, muestran orientaciones prácticas sobre la vida conyugal en comunidades reales del siglo I. En la primera epístola a los Corintios, responde dudas enviadas por habitantes de Corinto, un centro comercial famoso por diversidad cultural y costumbres liberales. En lugar de ignorar el tema, describe deberes mutuos, respeto y compromiso entre marido y esposa. Investigadores en historia del cristianismo primitivo observan que estas instrucciones eran sorprendentes para la época. Al fin y al cabo, allí el patrón común favorecía solo a un lado de la relación. En el mundo grecorromano, documentos legales muestran que el marido tenía autoridad casi total sobre la esposa, algo registrado en leyes civiles preservadas por historiadores clásicos. El texto apostólico, sin embargo, introduce la idea de responsabilidad recíproca, concepto raro en ese ambiente social. Especialistas de la Universidad de Cambridge destacan que esto sonaba revolucionario porque equilibraba deberes entre ambos, algo poco común en códigos familiares antiguos. No era un consejo romántico, era orientación ética aplicada a la vida diaria. Así, el matrimonio aparece no como detalle periférico, sino como parte central de la organización comunitaria. En la epístola a los Efesios, el matrimonio se compara con una alianza espiritual profunda, algo que los lectores antiguos entendían como compromiso solemne y público. Escrita para la comunidad de Éfeso, un centro urbano sofisticado del mundo romano, el mensaje dialogaba con personas acostumbradas a contratos legales y jerarquías familiares rígidas. Pero el texto hace algo inesperado. Redefine los roles basándose en amor sacrificial y responsabilidad mutua. Investigadores del griego koiné explican que la palabra traducida como sumisión allí también lleva la idea de cooperación voluntaria, es decir, no describe opresión, sino asociación ordenada. Especialistas en historia social del Mediterráneo antiguo señalan que este fragmento influyó en leyes matrimoniales y reflexiones teológicas durante más de 1500 años. Documentos medievales europeos muestran que líderes religiosos citaban este pasaje al tratar derechos y deberes conyugales. Lo curioso es que fuera del contexto original, mucha gente interpreta las frases como regla fría, cuando en realidad forman una comparación simbólica compleja. Cuando se lee completa, la sección revela una visión elevada de la unión, no un simple acuerdo doméstico. Mucho antes de que surgiera cualquier comunidad cristiana, leyes y costumbres familiares ya estaban descritas con detalles sorprendentes en las páginas del libro de Deuteronomio. Allí aparecen reglas sobre contratos, derechos de la esposa y deberes del marido, algo que historiadores del Antiguo Oriente consideran típico de sociedades organizadas jurídicamente.
Excavaciones arqueológicas muestran que pueblos vecinos registraban acuerdos matrimoniales en tablillas de arcilla, confirmando que la unión formal era parte esencial de la vida social. Es decir, cuando el texto bíblico menciona estas prácticas, no está inventando tradición, está reflejando costumbres reales de su tiempo. Para los oyentes antiguos, aquello era tan concreto como un certificado hoy en día. Un ejemplo vivo aparece en el libro de Ruth, narrativa ambientada en la región de Belén, donde un matrimonio se trata públicamente ante testigos y acuerdos legales. Investigadores de cultura hebrea explican que la escena describe una costumbre llamada rescate familiar, reconocida por registros históricos judíos. Este detalle muestra que la idea de unión formal ya estaba firmemente establecida siglos antes de cualquier discusión teológica posterior. Así, cuando alguien dice que el matrimonio es una invención tardía, topa con un pasado que cuenta otra historia. Y cuanto más avanzamos en esta línea del tiempo, más claro queda que algo cambió. No la existencia de la unión, sino la profundidad de su significado. Algo cambia de tono cuando llegamos al Nuevo Testamento. La unión entre dos personas deja de ser vista solo como estructura social y comienza a cargar un significado espiritual profundo. Escritos producidos dentro del vasto imperio romano muestran comunidades intentando vivir valores diferentes a las costumbres circundantes. Documentos históricos de este periodo revelan que los matrimonios romanos podían disolverse con facilidad, a veces solo por decisión unilateral. En este escenario, los textos cristianos comienzan a tratar la unión conyugal como compromiso de carácter y propósito, no solo contrato civil. Investigadores de historia antigua observan que esto creaba un contraste cultural visible. Era como nadar contra la corriente social de la época. Un ejemplo simbólico aparece en el Apocalipsis, donde la imagen de un matrimonio se usa para representar una alianza espiritual definitiva, lenguaje cargado de significado para lectores antiguos. Especialistas en literatura apocalíptica explican que metáforas así solo funcionan cuando el público ya entiende bien el concepto comparado. En otras palabras, la narrativa asume que el matrimonio es una idea conocida, sólida y respetada. Esto muestra continuidad entre tradiciones antiguas y el nuevo mensaje, no ruptura. La transformación no borró el concepto, profundizó su sentido. Después de todo este recorrido, la famosa frase «el matrimonio no está en la Biblia» comienza a sonar menos como descubrimiento y más como malentendido. Estudios de crítica textual, basados en hallazgos como los manuscritos del Mar Muerto, confirman que muchos pasajes sobre unión familiar ya existían en copias antiquísimas de los textos sagrados. Esto desmonta la idea de que las referencias surgieron tardíamente o se añadieron después. Investigadores serios distinguen tres cosas: lo que el texto dice, lo que la gente cree que dice y lo que circula en Internet. Cuando estas capas se mezclan, nace la confusión. Y la confusión repetida con convicción toma apariencia de verdad. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el siglo I, describió costumbres matrimoniales de su pueblo como prácticas antiguas y bien establecidas, reforzando que esta institución ya era reconocida socialmente mucho antes de los debates modernos. Esto muestra que la discusión actual no comenzó en los textos, comenzó en las interpretaciones. En definitiva, no es la Biblia la que guarda silencio. Son los lectores que a veces solo escuchan el eco de sus propias ideas. La investigación revela que la cuestión nunca fue ausencia de mención, sino lectura sin contexto.